Hola, buenos días, bienvenidos a la Academia Robótica.School. En esta primera clase sobre las resistencias vas a aprender qué es una resistencia, símbolos eléctricos de la resistencia, tipos de resistencias que existen y para qué se usan las resistencias. La resistencia es un componente electrónico pasivo. Esto quiere decir que no produce en sí mismo nada. Como su nombre indica, resistencia, su función es resistir. El valor de una resistencia se identifica con el símbolo de ohm, que es el que estás viendo en pantalla. Hay tres tipos de resistencias: la fija, la variable y la ajustable. Cada una de ellas tiene un símbolo eléctrico que la representa en los esquemas electrónicos. ¿Qué es lo que resiste la resistencia? La resistencia resiste el paso de la corriente, o sea, su misión es no dejar pasar la corriente, la limitan. Al no dejar pasar la corriente, las piezas y sensores que unimos usando resistencia, le llega una corriente inferior o limitada. Aquí estamos viendo un ejemplo. La resistencia sirve para controlar la electricidad y conectar diferentes componentes activos. Por ejemplo, conectamos una resistencia, un diodo LED y una pila con unos cables. Si te fijas, hemos usado la resistencia para unir el polo positivo de una pila con el ánodo de un diodo LED. En este circuito estamos usando la resistencia para limitar el voltaje que le llega al diodo LED. Normalmente, los diodos LED se iluminan poniéndoles 2,2 voltios. Si le ponemos la tensión directa de la pila, que son 9 voltios, este se rompería. Para evitar eso, usamos la resistencia, que limitando la corriente, crea una caída de tensión en sus extremos de 6,8 voltios y de esa forma le llega el voltaje correcto al diodo LED. Cuando una resistencia se calienta, está trabajando, o sea, cuando está circulando corriente a través de ella, se está oponiendo al paso de la misma. Por ese motivo, las resistencias se calientan, sobre todo cuando trabajan cerca del máximo de su potencia. Este calor, si es elevado, puede hacer que rompa la resistencia o haga que se cambien los colores de sus bandas, debido al recalentamiento de su cuerpo o cápsula. Para evitar que se rompa por calor, usamos resistencias que soporten más potencia o calor. Son, lógicamente, del mismo valor en ohmios, pero más grandes en tamaños. En este caso, se les dice que tienen más potencia. También existen resistencias con un disipador o que se sujetan a un radiador de aluminio que les permite disipar la temperatura de su cuerpo. El calor que desprende una resistencia lo usamos para calentar el agua de un termo, para calentar una pizza en un horno o una rebanada de pan en una tostadora. Debajo de cada electrodoméstico que aparece en esta imagen he puesto su resistencia para que puedas ver lo diferente que pueden ser unas de otras. Ya sabemos que desprenden calor y esto hace que se rompan. Por eso, los aparatos de arriba tienen un termostato que los enciende y apaga por momentos. O sea, sus resistencias no están fijo conectadas o recibiendo corriente. Las resistencias tienen un código de colores que nos dice su valor en ohmios. En electrónica y robótica, casi siempre usamos resistencias de 1/4 de vatio y de 4 bandas de colores, como la que está en la imagen. Las resistencias también pueden tener su valor escrito con un código formado
por letras y números. La resistencia de la izquierda, de color dorado, pone 270R, o sea, que es de 270 ohmios. Y la resistencia SMD o de superficie de montaje de la derecha pone 470R, o sea, que es de 470 ohmios. Estos son los tipos de resistencias fijas más usadas en electrónica. Como ya hemos mencionado, la que más usamos nosotros es la de 1/4 de vatio, que la hemos rodeado de cuadrado azul. Es importante conocerlas para luego saberlas identificar en los circuitos. Tipos de resistencias ajustables. Aquí puedes ver diferentes tipos y formas de resistencias ajustables. Las resistencias ajustables se usan, como su nombre indica, para mantener un ajuste de un valor que desconocemos o un ajuste de un valor que no podemos obtener usando una resistencia de valor fijo. Normalmente se ajusta una sola vez y ya no se vuelve a tocar más. Hay resistencias ajustables de mucha precisión, son las llamadas multivueltas. Tipos de resistencias variables. Aquí puedes ver diferentes tipos y formas de resistencias variables. Las resistencias variables se usan, como su nombre indica, para obtener un valor resistivo variable. Un ejemplo donde la usamos puede ser en el volumen de una radio. A las resistencias variables también se les llaman potenciómetros. Hay resistencias variables de mucha precisión, son las llamadas multivueltas. Resistencias multivueltas. Explicación. Una resistencia variable, por ejemplo, de 1000 ohmios, va desde 0 ohmios hasta 1000 ohmios. Si es una resistencia variable normal de una sola vuelta, este cambio de 0 ohmios hasta 1000 ohmios sucede en esa vuelta. Pero si es una resistencia variable multivueltas, por ejemplo de 20 vueltas, este cambio de 0 hasta 1000 ohmios sucede en esas 20 vueltas. Por consiguiente, el valor del ajuste es mucho más lento y preciso. Las resistencias multivueltas ajustables se usan para ajustes de precisión en sensores muy específicos. Las resistencias multivueltas variables se usan para ajustes de precisión en lugares donde necesitamos variar un valor muy lentamente. Por ejemplo, en el ajuste de la tensión de salida de una fuente de alimentación. Ahora te voy a mostrar un vídeo de una resistencia ajustable multivueltas. Esto que estás viendo es un potenciómetro ajustable multivueltas. Tiene un tornillito por este extremo que si cogemos un destornillador lo podemos ajustar y como puedes ver tiene muchísimas vueltas. Nota final. Hemos aprendido que las resistencias pueden tener dos valores, el de ohmios y el de potencia. También que son componentes pasivos que se oponen al paso de la corriente y por eso mismo se calientan. En la siguiente clase veremos el código de colores y aprenderemos a calcular su valor. Por último, recordarte que puedes preguntar tus dudas y sugerir nuevos cursos desde el apartado de soporte. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima clase.